Muy buenos días, bienvenidos. Nuevo episodio de No Estoy Solo, soy Dante Palma, voy a estar aquí acompañándolos hasta las 11, es sábado. El programa está grabado y les voy a confesar, dos cosas les voy a confesar. Primero, si escuchan así la voz un poquito, recuerden que eso, estoy un poquito resfriado. En todo caso, luego lo vuelvo a aclarar por las dudas. Eh, me va a tomar el fin de semana, entonces adelanté la grabación del programa, lo estoy haciendo un miércoles. Entonces, bueno, probablemente me pierda varias cosas de lo que ocurran en este país. Eh, lo que tengo súper fresco aquí miércoles es la marcha, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito ahora de eso, mientras les hago la presentación del programa, que lo produce Juanjo Agüero, que lo opera Juana, y sale por supuesto por la rz.com.ar, que también lo pueden escuchar a través de mi canal, youtube.com/palmadante. Bueno, les decía que entonces, sí, el tema por lo menos de la semana hasta aquí, quizás ya el sábado les suene viejo, les pido disculpas, hablaré poquito entonces, es lo de la marcha universitaria, multitudinaria. Creo que no hay mucho, no hay mucho para agregar, es decir, hay algo casi del orden de lo personal, pareciera, en mi ley contra la universidad pública. Creo que ese es uno de los grandes problemas de este gobierno, a veces que, digamos que las políticas públicas se parecen mucho a los problemas personales del presidente. Y ese es lo mismo que la política exterior, ¿no? Si cuando la política exterior en realidad tiene que ver con los caprichos del presidente, estamos en un problema porque debería funcionar de otra manera, ¿no? Y acá parecería lo mismo. Además que hay una ley para cumplir, por cierto. Esto es una situación bastante inédita, ¿no? Y después discutimos otra vez, como si decir esto no supusiese pasar por alto las cosas que están como el culo, vamos a decirlo claramente, en las universidades. Evidentemente también hay cosas que funcionan mal, hay ineficiencia, hay un montón de cosas que habría que mejorar, pero es una pena porque justamente este gobierno que había prometido también auditoría, etcétera, finalmente todo eso otra vez queda en la nada y queda nada más en una especie de cuenta de carnicero de, bueno, para que me cierren los números le saco tanto. Y no hay ningún tipo digamos, de trabajo en todo caso en común. Así, bueno, se puede cortar acá, no se puede cortar acá, corto acá para darle más a esto o menos a esto para luego adjudicar acá. Entonces, bueno, se transforma en una cuestión digamos, política partidaria en realidad. Y después digo los argumentos, yo veía hay algunos recortes, te imaginas, no me puse a mirar la televisión, pero y es la típica, ¿vale? Le ponen el micrófono a los estudiantes, entonces el periodista ahí hace la gran feima, ¿no? Y entonces a ver si lo torea, a ver si en algún momento el pibe, la chica, pisa el palito. Y la verdad que los que vi, los pibes estuvieron muy bien, mucho mejor que los periodistas, es lo que suele ocurrir. Pero ve argumentos del tipo, pero está partidizada la marcha, está politizada. Hay una piba que dice, está politizada, sí, claro, está politizada. Partidizada no, digamos, ¿no? Politizada sí, más allá de que efectivamente haya partidos y ahí creo que había un periodista que se hacía el vivo y ponía, ya, acá hay una columna que marcha con la bandera, con la cara de Massa, de Galmarini. Y sí, claro, que hay muchos que se suben a ese reclamo. Pero el reclamo es justo o no es justo. Eh, pero mirá quién marcha con vos. Pero el reclamo, ¿Gabriel o no? Me parece sensato, digo. Y el reclamo, digo, es correcto. Además de la cuestión del modelo de país, por supuesto, de la discusión de fondo. Pero digo, acá hay un presupuesto que se está recortando y además hay una, digamos, es la propia justicia la que ha dicho que esto no se puede hacer, ¿no? O sea, que ni siquiera es algo que esté en materia de discusión. Y el gobierno realmente hace lo que quiere. Así que no, en ese sentido, parece que no hay mucha elaboración ni nada original que les pueda decir. Después lo que vi por ahí también es, incluso el mismo día de la marcha, hubo una reunión ahí como en la mesa política, está todo el tiempo la cuestión ahí Adorni, la cuestión de la interna con Bullrich, Santiago Caputo, si fue, si no fue, si avisó, si no avisó.
Eh, Hay un nivel de ensimismamiento del gobierno que me parece que se está profundizando. Yo no le doy mucha pelota a los conventillos, pero bueno, pareciera, digamos, se dejó entrever ahí, habría ahí algún topo que contó intimidades de estas reuniones, un presidente bastante irascible, algo que podríamos imaginar, ¿no? También, pero digamos, hay una preocupación ahí, me parece. Me preocupa, yo diría, como ciudadano argentino, sobre este y sobre cualquier gobierno que estuviera tan ensimismado. En general le suele pasar a los gobiernos, hay un momento donde desconectan, ¿no? Si es que alguna vez conectaron. Hay un momento que desconectan. Eh, están rodeados de aduladores, a veces también depende de la personalidad del propio líder. Milei no debe ser un líder fácil de tratar, pero hay momentos que entonces desconectan. Y más en estos casos donde, a ver, son figuras que no vienen de la política y que en realidad, digamos, solapan el mundo de una red social con el de la vida del ciudadano de a pie, ¿no? Entonces me parece que ahí está todo planteado para, digamos, una gran burbuja que el día que explote va a ser un ruido grande. Después, ¿qué más vi por ahí que me está llamando la atención? Da para más, incluso quizás para un artículo, pero me llama la atención desde hace algunas semanas, ahí lo que vemos siempre, ¿sí? La confusión entre análisis y deseo, ¿no? Porque se viene Bregman. Entonces, y el peronismo debería ir para Bregman. Yo escuché, hay algunos que proponen a Bregman como candidata a vice. Nada personal, no tengo el gusto, pero ¿en serio? A mí me llama. Y después y admitieron a Bregman y saca tanto y no sé qué. Y entonces Bregman, dice, yo puedo ser presidente. Por supuesto que puede serlo. Si no ha sido Milei, puede serlo ella también. De hecho, nosotros mismos hemos defendido acá la idea de que, a ver, no necesariamente lo otro de Milei es justamente la moderación, ¿no? El péndulo puede ir exactamente para el otro lado y puede haber una radicalidad opuesta. Así que yo no descarto nada. Pero en serio, digamos, el peronismo tiene que estar preocupado por a ver si suma o no a Bregman. En todo caso, yo me puedo equivocar, digamos. Por supuesto, me equivoqué también con mi ley. A favor mío, podría decir cómo se equivocaron todos. Pero, pero en serio, ¿cuántos puntos le suma, o sea, a Kicillof? Imagínense si encima es Kicillof, digamos, ¿no? Es decir, entre comillas, vamos a decirlo así, quizás probablemente lo más a la izquierda que pueda ofrecer el peronismo. Eh, ¿Cuánto le puede sumar? En primera vuelta, se ve, podría ser algo. Sí, 3 puntos. A nivel nacional, sí, yo creo que soy generoso. Eh, bueno, no. Cuando claramente esos votos van a estar en la segunda vuelta, sin duda, o justamente o no van a estar nunca, ¿no? Porque tampoco el trosco es trosco, finalmente, por algo es trosco. Pero yo, y veo entonces acá y se pregunta, ¿no? Si Bregman, si sí, si no, Miriam, la llaman Miriam. Bueno, no sé, hablemos en unos meses, a ver, y en todo caso pediré disculpas y búrlense de mí. Pero bueno, hay cosas que yo no entiendo bien. En fin, escuchemos el audio del municipio de Merlo y les presento de qué va el programa de hoy. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Voy a ir rápido porque si no Juana me mata y tiene razón, porque además siempre le entrego ahí con los minutos muy al borde, a veces demasiado. Eh, Rápidamente, ¿se acuerdan que hace unos meses acá hicimos una reseña del libro de Byung-Chul Han sobre Dios, se llama? Y que arrancaba con una frase que creo que lo mejor del libro, la estoy parafraseando, no me la acuerdo textual, pero era, no es que Dios ha muerto, en realidad lo que ha muerto es el hombre al que Dios se le revelaba. Y no es que Dios ha muerto, lo que ha muerto es el hombre al que Dios se le revelaba. Entonces yo me pregunto eso, ¿el peronismo ha muerto o lo que ha muerto es la sociedad a la que el peronismo se le revelaba o a la que el peronismo pretendía representar? Dos cosas distintas. Todo el tiempo está anunciando la muerte del peronismo, pero quizás lo que murió es la sociedad. Entonces, preguntémonos eso. Bueno, de eso va la editorial del día de hoy.
Y en cuanto a la entrevista, voy a elegir grandes entrevistas. Una entrevista que se le hace poquito, en febrero. Es una entrevista a Darío Amodei. Quizás no les suena. Darío Amodei es el director ejecutivo de Anthropic. Anthropic es una de las empresas de inteligencia artificial más importantes que estuvo ahora en la discusión porque hace algunas semanas enfrentó a Trump y Trump casi la declaró casi una compañía terrorista porque se rehusó a trabajar con el Estado y con el gobierno en materia de seguridad, ¿no? Entonces aparecen como casi una suerte de hippies éticos y que a su vez manejan Claude, y ustedes saben también que aparentemente Claude es muy poderosa, entonces, bueno, ellos mismos se ponen límites ante tanto poder. A mí me resultó interesante, un tipo que escribió un par de ensayos, o sea que tiene alguna pretensión de elaboración conceptual, y me encontré con una entrevista muy larga que recorté, que está en inglés, la traduje, seguramente con algún error, pero la traduje al fin, y donde me permito dar algunas opiniones que no debería, pero que creo que vale la pena. Hay que saber lo que piensan estos tipos y empezar a alarmarse. No en la línea de que ustedes habrán escuchado y si siguen el programa. Acá, justamente, digamos, yo soy el que escribió una nota que se llamaba ¿Y si Peter Thiel tuviera algo de razón? Así que no me van a mí escuchar por el lado de viene acá la seguridad, nos vienen a controlar y nos van a poner un chip y vamos a morir todos. Quizás sí, pero no, yo no soy el que dice eso. Eh, pero escucharlo a tipos como este, hay un nivel de ingenuidad, de candidez, que trasciende la hijiputez. Por eso yo lo voy a decir en un ratito también. No, no, justamente, por lo menos el caso este de Asmodeida, uno lo leía y decía, eso, tanta ignorancia, el tipo con tanto poder es un gran problema. El tipo que no tiene ni la más puta idea de cómo funciona el mundo social, o sea, que trabaja en el laboratorio, este es un biólogo, pero claramente, qué tipo ignorante con todo respeto, ¿no? Obviamente sabe mucho de lo que hace, de eso evidentemente debe ser lo que más sabe, por algo está ahí. Ahora, de todo lo otro sabe tan poco, pero es tan bruto, un ingeniero tan bruto. Bueno, pero eso es bruto por la candidez, por la ignorancia, por las propuestas que filosóficamente no resisten ningún análisis, ¿no? Tipo que no resiste dos, tres preguntas. Bueno, me indigné, discúlpenme, me indigné. No se la pierdan, ¿eh? Y en la radio la corto un poquito, pues no me da el tiempo. Vayan al canal de YouTube que ahí la ven entera. No hablo más. Eh, Municipio de José C. Paz es el spot que vamos a escuchar ahora y vamos derecho a la editorial del día de hoy. En José C. Paz nos preparamos para el futuro. Compartimos una capacitación para más de 2.000 docentes, directivos, inspectores y estudiantes sobre aplicación de las nuevas tecnologías en la manera de enseñar en el Polo Universitario Internacional. José C. Paz crece con educación e innovación. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 29 de mayo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 8 de mayo. Segundo vencimiento 22 de mayo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José C. Paz. El peronismo vive en la sociedad que representaba, la que no existe más. Algunos meses atrás, yo no sé si ustedes se acuerdan, ando un poco resfriado, así que por eso que me van a escuchar. Hay la voz algo tomada y algunas, y algunas tosecitas. Le decía que algunos meses atrás, no sé si se acuerdan que habíamos hecho acá una reseña sobre el libro de Byung-Chul Han, del filósofo de origen coreano, el último que se llamaba Sobre Dios, y que acá lo habíamos resumido o habíamos iniciado, me acuerdo, esa nota con lo que era el eje, con lo que era la frase más potente que aparece al inicio del libro, que es esto de, contra Nietzsche, digamos, la idea de no es que Dios ha muerto, sino que lo que ha muerto es el hombre al que Dios se le revelaba. No es que Dios haya muerto, sino que es el hombre el que ha muerto. ¿Cuál hombre? Aquel al que Dios se le revelaba, ¿no? Esa era la idea de ese libro. A propósito de eso, es digamos, una idea que me quedó dando vueltas, vinculado siempre o a la siempre anunciada inminente muerte del peronismo, esa inversión en los términos, ¿no? Que produce Han con
con esa frase. Bueno, a ver, me llevó a preguntarme, o a hacer una cierta analogía, si quieren, en relación a si, entonces, deberíamos decir que más que una muerte del peronismo, o preguntarnos si más que una muerte del peronismo, la llegada y la permanencia de Milei lo que expresaba era que en realidad lo que ha muerto es la sociedad a la que el peronismo representaba, ¿no? Entonces, por eso, de la misma manera entonces que decíamos, no es Dios que murió, sino que es el hombre al que se lo revelaba, uno puede decir, quizás no es el peronismo el que está muerto, la que está muerta es la sociedad a la que el peronismo representaba o pretendía o decía representar, ¿no? Si esta hipótesis es correcta, lo que estamos analizando como causa, en realidad sería más bien el efecto de un proceso subterráneo que pocos supieron, quisieron ver. Vamos a ponerlo con algunos ejemplos concretos. A ver, la ley laboral que se aprobó este verano, ¿no sería entonces el puntapié inicial de una nueva Argentina, digamos, en la que los trabajadores ya no tienen derechos, sino la expresión en la letra de la ley de lo que en buena medida venía ocurriendo? A ver, ¿qué era lo que venía ocurriendo? Cada vez son menos los trabajadores formales que gozan de esos derechos. De aquí que entonces, si lo empezamos así, tiene más sentido que haya caído en saco roto la campaña del 2023 con el lema "Vienen por tus derechos", ¿no? Que estaba dirigida a ciudadanos que carecían de los mismos, ¿no? Vienen por tus derechos y uno decía, pues yo ya no tengo derechos, yo ya los perdí. Incluso podríamos decir algo peor. No solo esa campaña fue vista con impavidez por los presuntos destinatarios, digamos, ¿no? Sino que fue interpretada como lo que probablemente haya sido. O sea, un eslogan que hablaba de derechos para no hablar de prebendas, llevada adelante por quienes justamente no querían perderlas. Perderlas, ¿no? Habló de las prebendas. Ya, es un lugar común, ¿no? Pero cuando la gran mayoría de los argentinos tienen más de un trabajo, porque el trabajo ya no garantiza dejar la pobreza, cuando los sindicatos a duras penas son capaces de resistir un fenómeno que en alguna medida los trasciende, digamos, también sí, trasciende en el sentido que tiene que ver con transformaciones que el nuevo capitalismo impuso en el mundo del trabajo ya desde hace mucho tiempo. Ni hablar si agregamos a esto lo que podría llegar a generar la inteligencia artificial. Es difícil que un discurso que hable de los trabajadores como columna vertebral represente algo, o en todo caso represente mayorías. ¿Mm? Algo parecido podría decirse de la exigencia del fin de la inflación, que a quien más jode, refiero a la inflación, claro, es al que no llega a fin de mes, sino a quien con capacidad de ahorro puede anticipar gastos. O sea, porque, a ver, vamos a ponerlo así, seamos buenos con nosotros, seamos honestos con nosotros. La inflación no es un problema en el mundo. La verdad que no. O sea, solo un selecto grupo de países de tercer o cuarto orden la padece. Adjudicarlo a empresarios malignos es cándido y ofende la inteligencia. No porque Argentina carezca de estos empresarios malignos, sino justamente porque empresarios hijos de puta hay en todo el mundo, pero solo hay inflación en la Argentina. Entonces, ¿cómo ves? ¿No? Por cierto, también, a ver, siguiendo esta línea de ser buenos con nosotros, el problema ya existía con Cristina, con una inflación de 25, más allá de que también, y siempre lo dijimos acá, las paritarias como mínimo empataban, siempre, como mínimo, y a veces siempre un poquito arriba, ¿no? Salvo algún que otro año. Pero la gente lo entendió así, y lo entendió antes que el peronismo, o al menos antes que el sector que ha hegemonizado el peronismo y que cree que defender a Cristina es no exponer que también había problemas que no necesariamente obedecían a los buitres. Había muchos que sí, y había otros que no. En la misma línea, a ver, otro gran tema, si quieren, la necesidad de una política de seguridad más punitivista como respuesta al flagelo de la inseguridad y de la violencia social,
tampoco es el origen, o tampoco se originó a partir de Milei y un proyecto distópico diseñado por él y por Peter Thiel. No, en realidad esa exigencia de una respuesta más punitivista es un reclamo mayoritario de los sectores populares, que son quienes más la sufren. Después discutimos si tienen razón o no. No, pero viene de ahí, no se le ocurrió a Peter Thiel, que viene ahora ¿no? con Palantir y te viene a controlar. No, 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 no. Por último, y la lista no es exhaustiva, si bueno, podríamos estar un rato largo, ¿no? Pero, a ver, los denominados planes sociales no eran criticados solo por la derecha y por la clase media tiringa. No, también eran mal vistos por los laburantes que asocian ingresos con esfuerzo y con trabajo. ¿Mm? Es más, también lo asocian con el mérito. También lo asocian con el mérito. Por cierto, y para horror del mundo progre, que quiere convencerlos a estos trabajadores de que la meritocracia es fascista. ¿Mm? Y de que la única carrera que debemos correr es la carrera por demostrar quién es más víctima de algo. Por cierto, también, estos valores se hicieron carne en los sectores populares por el peronismo, y no porque esos sectores populares estuvieran leyendo a Max Weber y al espíritu del protestantismo. No, 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 por el peronismo. Ahora, que la sociedad haya cambiado, lo estoy preguntando, que la sociedad haya cambiado supone que las políticas públicas y el discurso hiperideologizado de Milei cesaran o cesarán en su intento de moldearla o seguir transformándola en la línea de su pensamiento. No, claro, claro. Es decir, la sociedad se transformó. Eso no quiere decir que Milei no quiera seguir transformándola. Por supuesto, claro que sí, digamos. Pero en todo caso, si puede lograrlo, es algo que se verá con el tiempo, o en todo caso a ver si eso puede perdurar, bueno, naturalmente no lo podemos saber ahora. A lo que yo quiero ir es que, o sea que si ese discurso, el discurso de Milei, me refiero, hoy puede permear en un importante sector de la población, más o menos, en baja o más o menos, digamos, no importa, pero es decir, si le alcanza todavía para sostener un cierto apoyo, es porque existió una transformación previa, que fue la condición de posibilidad para la llegada de Milei. Discúlpenme, justamente estoy siendo demasiado obvio, ¿no? Pero uno escucha algunos análisis y parece que esto no es tenido en cuenta, ¿no? Entonces, es cierto que en su delirio místico el presidente tiene pretensiones refundacionales, pero, ayudado por el fracaso de los dos gobiernos inmediatamente anteriores, en especial el que le precedió, el que venga cualquiera como reemplazo del que se vayan todos, fue el sentimiento que se canalizó a través de Milei. Es decir, fue un sentimiento previo a su arribo a la administración. Aquí que llame la atención cuando uno escucha, vienen a destruir la Argentina. No entiende hacia dónde va, y es más, hasta podríamos acordar y decir que es probable que así sea. Pero, a ver, semejante título no debería hacernos olvidar que la Argentina ya estaba bastante destruida. Siempre puede estar más, no seamos optimistas, siempre podemos estar peor, pero está claro, digamos, que había ya un montón de problemas, ¿no? Que se le ocurrió a Milei venir a destruirla. A ver, y yo acepto que esto merecería más elaboración, pero como síntesis. Ustedes se acuerdan, alguna vez también, de tanto en tanto lo citamos acá. Cuando en plena pandemia el gobierno del Frente de Todos lanza el IFE, una medida que fue celebrada, digamos, ¿no? Que me parece digamos, que fue en la línea correcta, así que no es para criticarlo al IFE, es justamente para mostrar lo que estaba pasando. Cuando se lanza el IFE, y bueno, se hace una convocatoria, es decir, a todos los ciudadanos que no recibían ingresos o ayudas estatales formales, digamos, y de repente aparecen casi 10 millones de personas a exigirlo. Claro, cuando eso sucede, es muy difícil seguir sosteniendo que sos el gobierno del Estado presente. Y 10 millones de personas, 20%, digamos, y estamos hablando de adultos, o sea que en realidad de población adulta, en realidad sería mucho más.
¿no? Entonces, digo, es muy difícil seguir sosteniendo que sos el gobierno del Estado presente, pero sobre todo es de miope no darse cuenta que algo está roto y que el modelo de sociedad al que ese discurso pretendía interpelar ya no existe más. No existe más. A tal punto podría decirse que la sociedad ha cambiado y que a algunos les molesta, que fue especialmente el progresismo quien más impulsó una ingeniería social, o sea, quien más intentó cambiar la sociedad, basada en la idea de que, bueno, todo es cultural, ¿no? Y de que cuando la ideología y la realidad chocan, lo que debe adaptarse, lo digo bien, lo que debe adaptarse no es la ideología, sino la realidad, ¿no? Todo el tiempo escuchamos esto. La verdad que también, a ver, ya a esta altura, por supuesto, y con todo lo que pasó, casi que es un episodio menor. Pero recordemos, y solamente para graficar, insisto que hubo cosas muchísimo peores, pero que había sectores que desde oficinas del Estado, es decir, de arriba hacia abajo, ¿no? De abajo hacia arriba, intentaban imponer que debíamos hablar con la E y que en caso de no hacerlo, estábamos contra los derechos humanos. Y eso ocurrió también. Y a la distancia, que tampoco pasó hace poquito, ¿no? Pero a la distancia uno dice, mirá estas cosas, ¿no? Pero fíjate lo potente que era, digamos, ¿no? Esa ingeniería social, digamos, y la presión que generaba. Eh, y había gente que tenía que pedir disculpas porque no hablaba con la I. Finalizo entonces con esto. Eh, para aclarar, porque naturalmente puede haber interpretaciones algo sesgadas, o puede haber malas interpretaciones, quizás también por mi propia incapacidad, seguramente. Pero de lo dicho hasta aquí, parece seguirse como un llamamiento al surgimiento de un ala, llamemos liberal del peronismo. Entiendo que puede ser una interpretación posible, pero no es el caso, ¿no? En todo caso, no, me parece que no es la única interpretación posible. Es decir, entre la rigidez ideológica y la genuflexión absoluta al estado de cosas con fines electorales, que sería esta interpretación, digamos, que parecería seguirse de acá, me parece que hay un sinfín de caminos intermedios que deberíamos explorar. Y creo que hacia eso trato de apuntar, ¿no? Y, a ver, también, lugar común, digo, el propio Perón entendía que aunque sin renunciar a los principios, la doctrina debía actualizarse. De modo que entonces, digamos, si ustedes interpretan esto como un llamamiento a algo, bueno, está bien. En todo caso sería una apelación a tratar, primeramente, de comprender el mundo y comprender la sociedad a la que se pretende representar. Primero eso, tratemos de entender qué es lo que queremos representar. Y a ver, y también digo, esto vale aclararlo, esto no supone, porque también hay como una lectura muy lineal que sería algo así como, bueno, entonces simplemente el lugar del representante es justamente representar lo que hay. Entonces es como que casi que los principios no jugarían ningún rol, en realidad uno se transforma en alguien que observa la sociedad y que sigue lo que la sociedad es. Y esto no, justamente no, y acá daría también, por supuesto, para otro artículo, pero en la línea también un poco lo que charlábamos la semana anterior. Es decir, esto no supone ser vehículos, como representantes hablo ahora, no supone ser vehículos de unos valores de mierda. No, no es que hay que ocultar a la sociedad y la sociedad tiene unos valores de mierda, pero como uno es un representante, finalmente los representa. No. Entonces, no necesariamente hay que ser vehículos de esos valores, ¿ah? O aceptar que los valores de una sociedad son buenos per se. A veces son una mierda. Entonces, uno podría elegir y decir, no, yo no represento esto, o no quiero representar esto. Podría hacerlo. Y en tu caso no voy a gobernar. También podría hacerlo. ¿No? ¿Por qué no? De hecho, y justamente digo, esto es lo que me parece que da para un artículo incluso más de teoría política, pero sería, a ver, y lo van a entender, digo, la representación, el concepto de representación, para bien o para mal, por lo menos representación moderna, no es un espejo de los representados, ¿no? O no es solamente, si quieren, el intento de ser un espejo de los representados. Porque, insisto, que para bien o para mal, también hay un resto ahí, hay un diferencial, hay algo ahí más que permite al representante proponer, que permite guiar y eventualmente transformar, idealmente, en el mejor de los casos, digo, a través de la persuasión. Eso también es el representante, no es solamente un espejo, ¿no? Pero, ya decir, entonces termino. Pero el primer paso es comprender lo que se quiere representar.
Ese es el primer paso. Si esto no sucede, el peronismo podrá continuar, pero le seguirá hablando a una sociedad que ya no existe más. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. No te pierdas la prueba atlética 10K Día del Vidriero, Saverio Termiñelo, en Berazategui. Vení a alentar a los corredores y corredoras. Sábado 13 de junio a las 16 en Avenida 14 y 143. No se suspende por lluvias. Berazategui Municipalidad. Carlos Valor, Intendente Municipal. Juan José Musi, siempre. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista para que nosotros podamos dialogar con la historia. La gente por las redes y en el canal me pedía más entrevistas o contenido vinculado a inteligencia artificial y la verdad que respondo además porque me interesa el tema y además es un tema que, para bien o para mal, viene que todas las semanas arroja nuevos resultados y nuevas controversias. Y encontré, no sé si ustedes escucharon, ahora algunas semanas esto ocurrió, hubo toda una controversia entre lo que sería Anthropic, una de las principales empresas de desarrollos en inteligencia artificial con el gobierno de Trump, con la administración Trump. Anthropic es el creador la empresa creadora de Claude, que recuerda también, en algún momento se dijo, Claude es un modelo tal que es capaz de, digamos, tan potente que la propia empresa lo retiró y está ahí, que lo larga, no lo larga, lo suelta, no lo suelta. Bueno, pero además, digamos, la controversia se dio casi en términos éticos porque, por lo menos así se presentó, Anthropic se habría negado a ofrecer su tecnología a la administración Trump en lo que tiene que ver con la defensa. Ustedes recuerdan, digo, que esto también está muy, muy, muy conectado con lo que habíamos visto de Palantir, con la idea de la República Tecnológica de CARP y este pedido, digamos, que hacía CARP, es decir, a Silicon Valley, decir, háganse cargo, muchachos, de defender los intereses nacionales y trabajen con el Estado, eventualmente para defenderlo, ¿no? Bueno, Anthropic tomó otra actitud y fue acusado prácticamente sí de ser terroristas de izquierda de parte de la administración Trump. Así que me interesó rastrear ahí a ver qué hay. Les adelanto que no hay terrorismo de izquierda y no, que quédense tranquilos que no. Encontré una entrevista larguísima a Darío Amodei, por supuesto la voy a recortar para los que me escuchan por la radio, la corto bastante y para los que me ven a través del video en el canal, la corto un poco menos porque si no, debería ser más de una hora. Así que más o menos para la radio será unos 20 minutos y unos 30
quizá un poquito más para el video, pero no más. Se puede encontrar, está en inglés, apareció en New York Times, se salió el 12 de febrero de 2026, una charla con Ross Douthat, espero pronunciarlo bien, como parte de un podcast, y es traducción propia, siempre lo aclaro porque puede haber algún error por ahí, porque yo no soy un traductor profesional. Así que yo trato de no opinar en las entrevistas, creo que acá no voy a poder evitarlo, trataré, ¿no? Bien, a ver, bueno, les decía que Darío Amodei es el director ejecutivo de Anthropic, y que acá es presentado por el entrevistador como una especie de utópico. Creo que algo de eso hay, Vamos a ver, en todo caso hay algunas afirmaciones. Arranco por el periodista, por Douthat. Dice, si tú eres de manera bastante inusual, quizás para un director ejecutivo tecnológico, un ensayista. Están disponibles los libros de Amodei, por lo menos uno, que lo busqué así rápido, está gratis en su propia página web, así que también eso si lo quieren ver. Y hace escrito 2 ensayos largos muy interesantes sobre la promesa y el peligro de la inteligencia artificial. Y vamos a hablar sobre los peligros en esta conversación, pero pensé que sería bueno comenzar con la promesa y con la visión optimista. Dice que expusiste hace un par de años en un ensayo titulado Machines of Loving Grace. Dice, bueno, después va a volver sobre eso. Pero bueno, está claro que hay como cierta preocupación, así que veamos la parte optimista. Yo le decía que me parece que estaba bien esto de presentarlo como un utopista. Quizás utopista es bastante generoso, por momentos parecería bastante ingenuo, por momentos yo diría cándido, y yo diría eso, no, creo que justamente ese va a ser el problema. Me voy a anticipar, discúlpenme mi opinión. Uno pensaría en algunos momentos, si estos tipos fueran hijos de puta, quizás uno los podría respetar más. El problema es que no, es que ni siquiera lo son. Son tan ingenuos, son tan brutos. Discúlpenme el énfasis. Son tan brutos. Pero ustedes van a escuchar lo que va a aparecer acá. Eso de un nivel de ingenuidad, ¿no? Y si para gente con una responsabilidad tan grande, lo van a ver cuando, por ejemplo, empiezan a hablar sobre la geopolítica, y en un momento dicen, bueno, que en realidad yo no soy de geopolítica, no sé nada. Y el entrevistador le dice, pero que tendrías que saber, porque lo que vos estás haciendo va a determinar la geopolítica del mundo. Estoy aprendiendo. Y uno diría, no tenés que aprender la coña de madre. Claro, no estamos... Esto va muy rápido, tendrías que haber aprendido, ¿no? Hubieras aprendido primero eso antes que lo otro. Pero, bueno, disculpen, eso fue mi exabrupto entre paréntesis. Dice el periodista, creo que existe una sensación común de para qué sirve la inteligencia artificial que la gente tiene. Así que, ¿por qué no responde a esa pregunta para empezar, ¿no? Si todo sale increíblemente bien, ¿no? En los próximos 5 o 10 años, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? Sí, dice Amodei, sí. Así que, para dar un poco de contexto, antes de trabajar en IA, antes incluso de trabajar en tecnología, yo era biólogo. Nada contra los biólogos, no lo tomen con esto, que no es un tema de los biólogos, pero hay determinadas disciplinas donde a nivel social hay tanta ignorancia, tanta ignorancia. Bueno, perdón, sigo. Primero trabajé en neurociencia computacional y luego trabajé en la Escuela de Medicina de Stanford buscando biomarcadores proteicos para el cáncer, tratando de mejorar los diagnósticos y curar el cáncer. Una de las observaciones que más tenía cuando trabajaba en ese campo era la increíble complejidad de todo eso. Cada proteína tiene un nivel localizado dentro de cada célula. Acaba contando cómo es ese fenómeno. Dice, yo tenía esa sensación de, hombre, dice, esto es demasiado complicado para los humanos. Estamos haciendo progresos en todos estos problemas de la biología y la medicina, pero estamos haciendo progresos relativamente lentos. Este es como un tópico que encuentra en otros, lo encuentra en ti, lo encuentra en otros estos ingenieros. Estamos lentos, o estábamos lentos por lo menos, ¿no? En las últimas décadas. Y así que lo que me atrajo al campo de la inteligencia artificial fue esta idea de, ¿podemos hacer progresos más rápidamente? Mira, hemos estado tratando de aplicar técnicas de IA y aprendizaje automático en la biología durante mucho tiempo. Típicamente han servido para analizar datos, pero a medida que la inteligencia artificial se vuelve realmente poderosa, creo que deberíamos pensarla de manera diferente, ¿no? Deberíamos pensar en la IA como haciendo el trabajo del biólogo, haciendo todo el trabajo de punta a punta, y parte de eso implica proponer experimentos y dar nuevas técnicas.
tengo esta sección donde digo que gran parte del progreso en biología ha sido impulsado por este número relativamente pequeño de descubrimientos que nos permiten medir o acceder o intervenir en las cosas realmente pequeñas. Pego un salto por ahí, entonces la idea es, ¿podría la IA acelerar todo esto? ¿Podríamos realmente curar el cáncer, curar el Alzheimer, realmente curar las enfermedades cardíacas y más sutilmente algunas de las aflicciones más psicológicas que la gente tiene, depresión, bipolaridad? ¿Podríamos hacer algo respecto a ellas? Sí. En la medida en que tenga una base biológica, creo que podemos hacer algo, al menos en parte, dice. Así que desarrollo este argumento aquí, dice, bueno, ¿qué tan rápido podría avanzar todo esto si tenemos estas inteligencias ahí afuera que podrían hacer prácticamente cualquier cosa? Así que esa sería una respuesta a esta pregunta de para qué sirve. El periodista le dice, bueno, tengámonos aquí, porque una de las cosas interesantes de tu planteo en ese ensayo es que estas inteligencias no tienen que ser el tipo de superinteligencia máxima semejante a un dios que aparece en los debates sobre IA. Básicamente estás diciendo que si podemos alcanzar una inteligencia fuerte al nivel del máximo rendimiento humano y luego multiplicarla hasta que, ahí aparece tu frase, le dice, que es un país de genios. Escuchen esto, un país de genios. Y Amodei dice, sí, un país. Si deberíamos tener 100 millones de ellos, 100 millones de genios. Quizá cada uno entrenado un poco diferente o intentando resolver un problema diferente. Hay beneficio en la diversificación y en intentar las cosas de manera ligeramente distintas, pero sí, un país de genios. Entonces le dice, así que no necesitas tener el dios máquina completo, solo necesitas tener 100 millones de genios. Sí, dice, no necesitas tener al dios máquina completo. Y de hecho, hay lugares donde pongo en duda si el dios máquina sería mucho más efectivo para este tipo de cosas que los 100 millones de genios. Uno escucha estas cosas, pero hablan en serio, ¿no? Hablan en serio, como si no hubiera ningún problema en plantear esto. Yo digo, no resisten a un estudiante de filosofía de primer año, que primero le preguntaría genios de qué lugar, de qué sentido, de dónde, cómo, evaluados por quién. Bueno, tengo este concepto, dice Amodei, y lo peor es que debe ser de los más interesantes, ¿eh? Yo creo que el más interesante sigue siendo Artigas, desde mi punto de vista, pero es un tipo que intenta hacer una elaboración, pero fíjense lo que son estos tipos. Tengo este concepto llamado los rendimientos decrecientes de la inteligencia. Los economistas hablaban de la productividad marginal de la tierra y del trabajo, y nunca hemos pensado en la productividad marginal de la inteligencia. Pero si observa alguno de estos problemas en biología, en cierto nivel simplemente tienes que interactuar con el mundo. En cierto nivel, simplemente tienes que probar cosas. En cierto nivel, simplemente tienes que cumplir las leyes o cambiar las leyes para lograr que los medicamentos atraviesen el sistema regulatorio. Así que hay una velocidad finita a la cual estos cambios pueden suceder. Ahora bien, hay algunos dominios, como si estás jugando ajedrez o Go, donde el techo de inteligencia es extremadamente alto. Pero creo que el mundo real tiene muchos limitadores. El entrevistador le dice, bueno, entonces, manteniéndolo concreto, tienes un mundo donde hay un fin del cáncer como amenaza seria para la vida humana. Un fin de las enfermedades cardíacas, un fin de la mayoría de las enfermedades que experimentamos y que nos matan. Posible extensión de la vida más allá de eso, así que eso es salud. Es una visión bastante positiva. Hablemos de economía y de riqueza ahora. ¿Qué ocurre en el despegue de la inteligencia artificial de 5 o 10 años con la riqueza? Sí, le dice Amodei, sí, así que nuevamente, mantengámoslo del lado positivo. Si ya vamos a llegar al lado negativo que está en el otro libro, ¿no? Si ya estamos trabajando con compañías farmacéuticas, estamos trabajando con compañías de la industria financiera, ya estamos trabajando con personas que hacen manufactura, por supuesto, creo que somos especialmente conocidos por la programación y la ingeniería de software. Así que la productividad bruta, la capacidad de fabricar cosas y hacer que las cosas se hagan, eso es muy poderoso. Y vemos que los ingresos de nuestra compañía aumentan 10 veces por año y sospechamos que la industria más amplia se parece a algo similar. Si la tecnología sigue mejorando, no hacen falta muchos más aumentos de 10 veces hasta que de repente dices, si estás agregando en toda la industria $1 billón de ingresos por año y el PBI de Estados Unidos es de 20 o 30 billones, dice, no recuerdo exactamente, debes estar incrementando el crecimiento del PBI en unos cuantos puntos porcentuales. Así que, dice, puedo ver un mundo donde la IA lleva el crecimiento del PBI del mundo desarrollado a algo así como 10 o 15%, lo cual sería un montón, ¿no?
5, 10, 15, quiero decir, no existe una ciencia para calcular estos números. Es algo totalmente sin precedentes. Pero podría llevarlo a números que están fuera de la distribución de lo que vimos antes. Nuevamente, creo que esto llevará a un mundo extraño. Tenemos todos estos debates sobre el déficit está creciendo. Si tienes tanto crecimiento del PBI, vas a tener tantos ingresos fiscales y vas a equilibrar el presupuesto sin proponértelo. Una de las cosas sobre la que he estado pensando últimamente es que uno de los supuestos de nuestros debates económicos y políticos es que el crecimiento es difícil de lograr. Podríamos entrar en un mundo donde el crecimiento sea realmente fácil y lo difícil sea la distribución. Ese es un detalle, porque todo está ocurriendo tan rápido, el pastel está creciendo tan rápido. Un poquito de agua, piénsenlo. Claro, ese va a ser el problema. Aún todos confían, no escuchaba a ninguno de estos ingenieros que digan lo contrario. Todos dicen, se viene un crecimiento exponencial de la productividad, digamos así, y de la riqueza. Claro, ahora, el punto es que eso se pueda redistribuir rápido, porque si no, realmente se la queden los propios ingenieros, como él acaba de poner su propio ejemplo, que es su propia empresa en la que aumentó 10 veces su valor, pero seguramente no tu salario. Entonces, dice el periodista, antes de llegar al problema difícil, una nota más de optimismo sobre política. Todo esto es especulativo, pero creo que es un poco más especulativo cuando intentas defender la idea de que la IA podría ser buena para la democracia y la libertad alrededor del mundo. Lo cual no es necesariamente intuitivo, dice, ¿no? Y sí, dice Amodei, esto lo hablo de eso en el otro ensayo. Dice, sí. Ok, pero ¿es buena la IA para la democracia? Dice Amodei, bueno, hablemos de cómo esto podría salir bien. Y si sale bien, no sé cuán probable sea, pero tenemos que exponer un sueño, dice. Intentemos hacer que el sueño ocurra, dice. Escuchen este párrafo que lo marqué para mí. Así que la versión positiva, admito que no sé si la tecnología favorece inherentemente la libertad. Admito que no sé si la tecnología favorece inherentemente la libertad. Creo que favorece inherentemente la cura de enfermedades y favorece inherentemente el crecimiento económico. Pero me preocupa, como a ti, que quizás no favorezca inherentemente la libertad, dice Amodei. Ahora, y sigue, pero lo que yo digo allí es, ¿podemos hacer que favorezca la libertad? ¿Podemos lograr que Estados Unidos y otras democracias se adelanten en esta tecnología? Lo mismo que habíamos charlado con Palantir, con Peter Thiel, con Karp, ¿no? Esta idea, estamos en una competencia, otra vez por imponernos en el mundo, ¿no? ¿Qué tal si usamos la tecnología para esto? Igual después, guárdense lo que les dije, le pusieron un parate a Trump, quizás porque son antitrampistas. Bueno, vamos a ver. El hecho de que Estados Unidos esté tecnológicamente y militarmente por delante ha significado que hemos tenido capacidad de influencia alrededor del mundo, aumentada por nuestras alianzas con otras democracias. Y hemos podido moldear un mundo que creo que es mejor que el mundo que existiría si estuviera moldeado por Rusia o por China o por otros países autoritarios. Así que podríamos moldearlo ahora de nuevo, agrego yo. Y entonces, ¿podemos usar nuestra ventaja en IA para moldear la libertad alrededor del mundo? Obviamente hay muchos debates sobre cuán intervencionistas deberíamos ser y cómo deberíamos ejercer ese poder, pero a menudo me ha preocupado que hoy, a través de las redes sociales, los autoritarios estén de alguna manera socavándonos. ¿Podemos contrarrestar eso? ¿Podemos ganar la guerra de la información? ¿Podemos impedir que los autoritarios invadan países como Ucrania o Taiwán defendiéndolos con el poder de la IA? Entonces se lo pregunta él mismo, ¿eh? Y el periodista le dice, claro, con enormes enjambres de drones impulsados por la inteligencia artificial, le dice. Y Amodei dice, bueno, con lo cual necesitamos tener cuidado. Nosotros mismos necesitamos tener cuidado con cómo los construimos. Necesitamos defender la libertad en nuestro propio país. Pero ¿existe alguna visión donde de algún modo reimaginemos la libertad y los derechos individuales en la era de la IA? Necesitamos en algunos sentidos ser protegidos contra la IA. Y alguien necesita mantener el dedo sobre el botón del enjambre de drones, lo cual es algo que me preocupa mucho, y esa supervisión no existe hoy. Sí, yo también estaría preocupado. También piensa en el sistema judicial actual. Prometemos igual justicia para todos, ¿correcto? Pero la verdad es que hay diferentes jueces en el mundo y el sistema legal es imperfecto. No creo que debamos reemplazar jueces por IA, pero, ¿hay alguna manera en que la IA pueda ayudarnos a ser más justos, ayudarnos a ser más uniformes?
Nunca antes ha sido posible, pero podemos de algún modo usar la IA para crear algo que sea difuso, pero donde también puedas dar la promesa de que se está aplicando de la misma manera para todos. Amodei sigue y dice, no sé exactamente cómo debería ser, si no creo que debamos, por ejemplo, reemplazar la Corte Suprema con IA. Esa no es mi visión. El periodista le dice, bueno, vamos a hablar de eso. Sí. Dice, pero simplemente esta idea, dice Amodei, de ¿podemos cumplir la promesa de igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley mediante alguna combinación de inteligencia artificial y humanos? Tiene que haber alguna manera de hacer eso. Y entonces, simplemente pensar en reinventar la democracia para la era de la IA y mejorar la libertad en lugar de reducirla. El periodista le dice, bien, entonces, esa es una visión muy positiva. Estamos viviendo vidas más largas, vidas más saludables, somos más ricos que nunca antes. Todo esto está ocurriendo en un periodo comprimido de tiempo, donde obtienes un siglo de crecimiento económico en 10 años. Y hemos incrementado la libertad alrededor del mundo y la igualdad en casa. Dice, ok. Incluso en el mejor escenario posible, es increíblemente disruptivo. Y aquí es donde se te ha citado diciendo que la IA va a alterar el 50% de los trabajos administrativos de nivel inicial. En un horizonte temporal de 5 años o de 2 años, el horizonte temporal que tengas, dice, ¿qué trabajos, qué profesiones son más vulnerables a una disrupción total por la IA? Amodei dice, sí, es difícil predecir estas cosas porque la tecnología se está moviendo tan rápido y de manera tan desigual. Así que al menos hay un par de principios para entenderlo, y luego daré mis conjeturas sobre qué creo que será alterado. Creo que la tecnología misma y sus capacidades estarán por delante de la disrupción laboral real. Tienen que suceder 2 cosas para que los trabajos sean alterados, para que ocurra productividad, porque a veces las 2 cosas están conectadas. Una es que la tecnología tiene que ser capaz de hacerlo, y la segunda es esta cosa desordenada de que realmente tenga que aplicarse dentro de un gran banco o una gran empresa. Piensa en el servicio al cliente. En teoría, los agentes del servicio al cliente basados en IA pueden ser mucho mejores que los agentes humanos de servicio al cliente. Son más pacientes, saben más, manejan las cosas de una manera más uniforme, pero la logística real y el proceso real de hacer esta sustitución lleva algo de tiempo. Así que soy muy optimista respecto a la dirección de la propia IA. Creo que podríamos tener ese país de genios en un centro de datos en 1 o 2 años. Quizás sean 5, pero podría suceder muy rápido. Pero creo que la difusión hacia la economía va a ser un poco más lenta, y esa difusión crea cierta imprevisibilidad. Un ejemplo de esto, y lo hemos visto dentro de Anthropic, que los modelos escribiendo código han avanzado muy rápido. No creo que sea porque los modelos sean inherentemente mejores en programación. Creo que es porque los desarrolladores están acostumbrados al cambio tecnológico rápido y adoptan cosas rápidamente. Están socialmente muy próximos al mundo de la IA, así que prestan atención a lo que está ocurriendo en él. Si haces servicio al cliente o trabajas en banca o manufactura, la distancia es un poco mayor. Creo que hace 6 meses se habría dicho que lo primero que iba a ser alterado eran estos trabajos administrativos de nivel inicial. O sea, cambió el diagnóstico en 6 meses. Como ingreso de datos, revisión de documentos legales o cosas que le darías a alguien de primer año en una compañía financiera, donde estás analizando documentos. Todavía creo que esos están avanzando muy rápido, pero en realidad creo que el software podría ir incluso más rápido debido a las razones que di, donde no creo que estemos tan lejos de que los modelos puedan hacer gran parte del trabajo de principio a fin. Lo que vamos a ver es que, primero, el modelo solo hace una parte de lo que hace el ingeniero del software humano y eso incrementa su productividad. Luego, incluso cuando los modelos hagan todo lo que los ingenieros de software humanos solían hacer, los ingenieros humanos darán un paso hacia arriba y actuarán como gerentes y supervisarán los sistemas. Para los que me escuchan en la radio voy a parar acá porque si no se va a hacer muy largo. Y lo que sí les pido para los que están en el video, en el canal, denme 30 segundos y continuamos porque la verdad que merece la pena. Y también los invito a los que están en la radio, vayan después al canal y mírenlo entero, o al menos miren el resto, que es muy interesante, especialmente la mirada sobre la parte más negativa. Así que corto aquí para la radio y sigo inmediatamente en el video. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hacé
Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz nos preparamos para el futuro. Compartimos una capacitación para más de 2.000 docentes, directivos, inspectores y estudiantes sobre aplicación de las nuevas tecnologías en la manera de enseñar en el Polo Universitario Internacional. José Cepaz crece con educación e innovación. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 29 de mayo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 8 de mayo. Segundo vencimiento 22 de mayo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No tengo tiempo para nada en la agenda cultural, solo tengo tiempo para escuchar el audio de nuestros amigos que siempre nos invitan a escuchar y ver las cosas que hacen. A ver qué tenemos hoy. Hola, Dante Palma y oyentes de No Estoy Solo. Mi nombre es Maggi Ganico, coreógrafo y creador del espectáculo de danza El Cuerpo de las Mutaciones, basado en el I Ching, el libro de las mutaciones. La misma trata sobre los procesos de transformación del alma, con cuerpos transitados por las experiencias del tiempo, el lenguaje y la mutación. Estará todos los viernes de mayo a las 22 horas en el Teatro Aérea de la calle Bartolomé Mitre 4272 de la Capital Federal. Las entradas se adquieren por Alternativa Teatral y la buscan como El Cuerpo de las Mutaciones. Los esperamos para compartir este espectáculo y disfrutar juntos este otoño, danzando. Muy bien, y un minutito para chivo personal. Recuerden que acabamos de lanzar el nuevo curso que se llama El Nuevo Orden Mundial, de Kant y Schmidt a Dugin y Peter Thiel. Hay un montón de gente que ya se está anotando. Yo se los agradezco, los saludo, pero esto está abierto. Les decía que son 3 clases online y on demand, que las van a ver a través de mi canal. Las pueden ver cuantas veces quieran desde cualquier dispositivo. Además, son 2 horas cada una, son 6 horas en total de material. Además, les acerco todos los textos que trabajamos ahí, son optativos, ¿no? Es un curso de divulgación, no hace falta tener formación previa, no se asusten por los autores, lo van a entender. Si me siguen en el canal, es el mismo nivel que yo tengo en el canal, ¿no? Así que, digo, los invito, les decía, muchos me preguntaban el precio, yo lo digo, el curso vale 30.000, pero hacemos oferta de lanzamiento de 25.000 pesos, así que vale menos que una pizza, son media docena de empanadas, un poquito cara, de la de Darín, ¿no? O sea, bueno, pero no importa, 8 empanadas quieren, ok, bueno, eso. Así que si están interesados, recuerden, me escriben a danteblog@gmail.com, danteblog@gmail.com, y ahí les cuento bien cómo es el proceso, les paso los links, cómo entran y todas esas cosas. Así que recuerden, los invito, El Nuevo Orden Mundial, de Kant y Schmidt a Dugin y Peter Thiel. Escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. No te pierdas la prueba atlética 10K Día del Vidriero, Saverio Termiñelo, en Berazategui. Vení a alentar a los corredores y corredoras. Sábado 13 de junio a las 16 en Avenida 14 y 143. No se suspende por lluvias. Berazategui Municipalidad. Carlos Valor, Intendente Municipal. Juan José Musi, siempre. Juana Silva en la operación, Juanjo Agüero en la producción. Mi nombre es Dante Palma. No estoy solo. Los espero aquí el próximo sábado.